We're asked to determine Se nos pide que determinemos los límites de las funciones vectoriales dadas. Para determinar el límite de una función vectorial, tenemos que determinar el límite de cada componente, y debido a que cada función vectorial tiene tres componentes, necesitaremos para determinar tres límites para determinar el límite de cada función vectorial. Para ahorrar algo de tiempo, ya lo configuré. Tenga en cuenta que este primer límite, tenemos el límite de los componentes x y z cuando t se acerca a 0. Aquí tenemos el límite de seno dividido por t cuando t se acerca a 0. Deberíamos reconocerlo de Calcuan como un límite especial, pero es igual a 1. Pero si no reconocemos esto, observe cómo a medida que t se acerca a 0, seno t se aproxima a 0 y t también, lo que significa que está en la forma indeterminada de 0 dividido por 0, y podemos aplicar la regla del L'Hopital que significa este límite. Es igual al límite cuando t se acerca a 0 de la derivada del numerador dividido por la derivada del denominador. La derivada de seno t es igual a coseno t. La derivada de t es igual a 1. Y ahora para este límite, el coseno t es continuo sobre todos los números reales y, por lo tanto, podemos encontrar este límite realizando una sustitución directa que nos da el coseno 0, que es igual a 1. Entonces, ya sea que reconozcamos que este es un límite especial o que apliquemos la regla del L'Hopital, el límite es igual a 1. Luego tenemos el límite de elevado a la potencia de 7 toneladas cuando t se acerca a 0. La función exponencial es continua sobre todos los números reales, lo que significa que podemos encontrar el límite realizando una sustitución directa. Esto es igual a e elevado a la potencia de 7 veces 0, que es igual a e al 0, que es igual a 1. En el último límite teníamos un límite de la cantidad 1 menos el coseno t dividido por t, a medida que t se acerca a 0. Este también es un límite especial de Calcuan, pero es igual a 0. Pero una vez más si no reconocemos esto, cuando t se acerca a 0, el coseno t se acerca a 1, y por lo tanto el numerador se acerca a 0 y el denominador también se está acercando a 0, porque tenemos la forma indeterminada de 0 dividida por 0, podemos aplicar la regla del L'Hopital. Esto es igual al límite cuando t se acerca a 0. De la derivada de 1 menos coseno t es 0 menos seno negativo o seno t. La derivada de t es igual a 1. Seno t es continuo sobre todos los números reales, y por lo tanto podemos encontrar el límite realizando una sustitución directa. Esto es igual a seno 0 que es igual a 0, lo que significa el límite de la función vectorial es igual al vector 1 y más 1j más 0k, que podemos escribir como la unidad plus 1j plus 0k, which we can just write as unit vector I. vector y más el vector unitario j. Mirando nuestro segundo límite, el primer paso es encontrar el límite de cada componente cuando t se acerca a 0. Aquí tenemos una función lineal que es continua sobre todos los números reales. Podemos determinar el límite realizando sustitución directa, que nos da 0 más 8, que es igual a 8. Luego tenemos un límite de una función racional cuando t se acerca a 0. Observe cómo la función racional no está definida. En t es igual a 8 porque teníamos división por 0, pero la función es continua alrededor de 0 de izquierda a derecha, lo que significa que podemos encontrar el límite realizando sustitución directa. Esto es igual a 6 dividido por la cantidad 0 menos 8, lo que equivale a negativo 6 8 o negativo 3 4. Y finalmente tenemos el límite del logaritmo natural de la cantidad t más 8 cuando t se acerca a 0, que también podemos determinar realizando una sustitución directa. Esto es igual al logaritmo natural de la cantidad 0 más 8 que es igual al logaritmo natural 8, que si queremos es aproximadamente 2.0794. Ahora que tenemos estos tres límites, sabemos el límite de la función del vector es igual al vector 8 y menos 3 4j. Minus 3/4 j Y escribamos el componente z como plus natural log 8k. natural log 8k. I hope you found this helpful. Espero que hayas encontrado esto útil.